3.5%, como originalmente se planteaba, un 1%, una cantidad que podría parecer poca, pero los trabajadores hispanos que habitualmente envían dinero a sus países de origen creen que esta medida impactaría su bolsillo y presupuesto familiar. Algo insólito está ocurriendo al sur del río Bravo. Mientras Estados Unidos intenta imponer su voluntad con sanciones y aranceles, México responde con algo mucho más poderoso: dignidad. En un giro que ha dejado en shock a los mercados financieros, más de 100.000 mexicanos han comenzado a retirar miles de millones de dólares de bancos norteamericanos. ¿La razón? Un movimiento histórico de repatriación económica impulsado por un llamado que resonó desde Palacio Nacional hasta los rincones más alejados de California y Nueva York: México te abraza. Pero esta no es solo una respuesta política. Es una revolución financiera, cultural y emocional. Es el despertar de un país que se cansó de ser pisoteado. Durante años, los migrantes mexicanos han sostenido no solo a sus familias, sino a la propia economía estadounidense. Han trabajado en los campos, en las construcciones, en los restaurantes, en los hospitales. Han aportado con su esfuerzo diario a un país que ahora amenaza con cobrar impuestos a sus remesas, con sancionar bancos mexicanos sin pruebas, con tratarlos como una carga, y no como la columna vertebral que realmente son. El golpe de Estados Unidos fue claro: un arancel del 40% a las remesas, justo en el corazón de millones de familias que dependen de ese dinero para comer, estudiar y sobrevivir. Pero lo que no esperaban era que México respondiera de frente. Miles de personas comenzaron a cerrar sus cuentas en bancos estadounidenses, trasladando sus ahorros a instituciones mexicanas, invirtiendo en proyectos locales, fortaleciendo sus comunidades. Las redes sociales estallaron. El hashtag #No Somos Piñata se convirtió en un grito de resistencia. Las criptomonedas y plataformas digitales como Bitso se volvieron herramientas de lucha económica. Y el mensaje fue contundente: si nos castigan por enviar dinero, dejaremos de enviarlo. La situación escaló rápidamente. Desde Texas hasta Arizona, bancos temblaron ante las cifras de retiro. En paralelo, miles de mexicanos comenzaron a regresar, no derrotados, sino decididos. Con sus ahorros en mano y el orgullo en alto. Volvían no por miedo, sino por convicción. Volvían para construir un país diferente. Desde Jalisco hasta Oaxaca, los testimonios se multiplicaban: familias que compraban terrenos, iniciaban cooperativas, montaban negocios de tecnología o agricultura regenerativa. La narrativa cambió. Ya no se trataba solo de resistir, se trataba de transformar. Esta ola de regreso voluntario ha puesto en jaque al mismísimo sueño americano. Porque, ¿qué pasa cuando quienes construyeron ese sueño deciden abandonarlo? ¿Qué pasa cuando los campos de California se vacían, cuando los edificios en Texas se detienen, cuando los supermercados sienten la ausencia de millones de billeteras migrantes? El impacto es real. Y mientras Estados Unidos enfrenta pérdidas, México crece con la fuerza de su gente. Gente que entendió que el verdadero poder no está en los muros ni en los discursos, sino en la decisión colectiva de decir: ya basta. Y lo más sorprendente es que esta revolución silenciosa no se gestó en los pasillos del poder, sino en los grupos de WhatsApp, en los chats familiares, en los corazones de quienes, después de décadas de trabajo duro en otro país, sintieron que era momento de regresar. No como exiliados. No como vencidos. Sino como constructores de una nueva patria. Una patria que los necesitaba y que, por primera vez en mucho tiempo, parecía estar lista para recibirlos con los brazos abiertos. Desde las comunidades migrantes, el flujo de dinero comenzó a cambiar de dirección. Ya no iba del norte al sur como una línea recta de dependencia, sino como una espiral de empoderamiento. Los dólares ganados en restaurantes de Chicago, en cultivos de Fresno, en obras de Houston, ahora se transformaban en inversión local, talleres, pequeñas fábricas, invernaderos, microempresas. Sheinbaum, con voz firme y mirada clara, prometía incentivos reales para quienes apostaran por México. Y lo más importante, ofrecía respeto. Respeto a quienes por décadas sostuvieron una economía extranjera sin recibir jamás un trato justo. En paralelo,
el gobierno mexicano denunciaba públicamente las acusaciones infundadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra bancos nacionales. La narrativa del lavado de dinero se caía a pedazos cuando México mostraba los reportes de auditoría y las investigaciones internas. No había pruebas, solo suposiciones. Y con esa evidencia, la dignidad nacional se alzaba más fuerte que nunca. México no es la piñata de nadie, retumbó la frase como un trueno en los medios internacionales. Y no fue una declaración aislada. Fue la síntesis de una nueva postura, ya no más subordinación, ya no más silencios incómodos ante las injusticias. Los migrantes, testigos de esta dignidad recuperada, comenzaron a organizarse. Algunos buscaron nuevas rutas para sus remesas usando criptomonedas. Otros decidieron cortar por completo su relación financiera con Estados Unidos. Muchos más, simplemente, empacaron y volvieron. No faltaron quienes los tacharon de locos, de ingenuos. Pero cada lote comprado, cada casa levantada, cada negocio en marcha, demostraba que la apuesta tenía sentido. Que la reconstrucción del país no dependía de tratados ni de acuerdos, sino del compromiso colectivo de su gente. La escena en las comunidades mexicanas comenzaba a cambiar. Donde antes había abandono, ahora florecían viveros, huertos urbanos, espacios de coworking. La palabra migrante dejaba de ser sinónimo de nostalgia y se convertía en símbolo de transformación. Las historias de quienes volvían con sus ahorros y sus sueños eran inspiración pura. Jóvenes que habían nacido en Estados Unidos y ahora encontraban en México una oportunidad de vida distinta. Familias que redescubrían sus raíces, que se reconectaban con su tierra, que apostaban por un futuro propio, sin depender de los vaivenes del extranjero. Y mientras tanto, en Estados Unidos, los efectos comenzaban a sentirse. Las constructoras detenidas. Las cosechas sin levantar. Las tiendas sin clientela. Porque los migrantes no eran solo mano de obra barata. Eran fuerza. Eran consumo. Eran cultura. Su ausencia era un vacío imposible de ignorar. El sueño americano comenzaba a resquebrajarse, no por causas externas, sino porque quienes lo sostenían decidieron despertar. Y así, mientras los medios norteamericanos intentaban minimizar la fuga de capitales y la estampida migrante con titulares ambiguos, la realidad era imposible de ocultar. Más de 100.000 mexicanos habían retirado sus ahorros de bancos estadounidenses. Cientos más cerraban sus cuentas cada semana. Los estados fronterizos, especialmente California, Texas y Arizona, comenzaron a sentir un desbalance que no figuraba en los reportes oficiales, pero que golpeaba directamente a su estabilidad: cajeros vacíos, líneas de crédito congeladas, hipotecas que se cancelaban antes de tiempo. Y con ello, se iba también algo más profundo: la confianza. Porque cuando un pueblo deja de confiar en una economía que ha explotado su trabajo por décadas, el efecto no es solo financiero. Es moral. Es social. Es un golpe al corazón del sistema. Y Estados Unidos lo sabía. Intentó responder con medidas aún más duras. Más redadas. Más sanciones. Más discursos llenos de patriotismo forzado. Pero ya era tarde. El mensaje de México había cruzado todas las fronteras. Un mensaje claro, contundente y sin vuelta atrás: nosotros también sabemos resistir. Nosotros también sabemos levantarnos. No nos arrodillamos ante nadie. Y en medio de esa resistencia, emergió una narrativa poderosa. Una narrativa tejida con historias reales. Como la de Manuel, que después de 20 años en Nevada, volvió a Michoacán y abrió una panadería que hoy da empleo a 12 familias. O la de Elena, enfermera en Nueva York, que decidió regresar a Puebla para fundar una clínica comunitaria con el dinero que durante años ahorró entre jornadas dobles. Estas historias comenzaron a replicarse en medios independientes, en redes sociales, en plazas públicas. Porque ya no se trataba solo de una política monetaria o un conflicto comercial. Se trataba de identidad. De pertenencia. De volver a mirar a México con esperanza.
Las palabras de Sheinbaum resonaban más allá del discurso oficial. Había una sensación de posibilidad. Una chispa que no se sentía desde hacía décadas. Incentivos para inversiones locales, programas de reactivación comunitaria, condonación de impuestos a nuevos emprendedores repatriados. Por primera vez, el regreso no era castigo. Era oportunidad. Era un camino legítimo. Y más importante aún, era respetado. Mientras tanto, los estrategas económicos en Washington comenzaban a encender las alarmas. Porque lo que al principio parecía un acto simbólico, ahora amenazaba con convertirse en un éxodo estructurado. Las cifras eran inquietantes: una caída del 18% en la actividad minorista en zonas de alta presencia mexicana. Un descenso del 22% en la contratación de trabajadores agrícolas. Un aumento del 35% en vacantes no cubiertas en el sector de la construcción. Y todo esto en apenas unas semanas. Lo que vendría después era incierto, pero definitivamente preocupante. Y mientras algunos analistas insistían en que este fenómeno era momentáneo, en México ya se hablaba de una década de renacimiento. Empresas de tecnología de Guadalajara empezaban a contratar talento repatriado. Cooperativas de Oaxaca enviaban productos orgánicos a Japón. Iniciativas de vivienda para exmigrantes nacían en Sonora, Chiapas, Jalisco. El país, tantas veces desangrado por la fuga de talento, ahora tenía una oportunidad única de reconstruirse con su gente. Y lo estaba haciendo. Este movimiento no tenía un solo rostro. Era el reflejo de millones. Era la suma de dolores antiguos y de nuevas esperanzas. Y aunque aún faltaban desafíos enormes, corrupción, seguridad, desigualdad, había algo que no podía negarse: México se había atrevido. Se había atrevido a decir basta. Se había atrevido a imaginar un futuro distinto. Y, sobre todo, se había atrevido a construirlo con sus propias manos. Sin permiso. Sin miedo. Con dignidad.